Hola, mi nombre es Jamie Sanabria, estudiante de Psicología del segundo semestre. El día de hoy vamos a estar realizándoles un video en el que vamos a explicarles vamos a estar compartiendo con Candelaria Navarro, que nos está acompañando el día de hoy, una serie de temáticas, una información que todos los ciudadanos deberíamos saber y nosotros como futuros profesionales y ya como profesional que ella es, pues deberíamos manejar para evitar la desinformación y saber qué hacer en caso de que se vulneren nuestros derechos. Hola Jamie, un placer acompañarte. Mi nombre es Candelaria Navarro, soy licenciada en preescolar egresada de la Universidad del Magdalena. Cande, como tú y yo ya lo habíamos hablado antes, nosotros hacemos parte de un Estado social de derecho, un Estado democrático. Nos aceleramos a hablar de ciertos temas sin detenernos a pensar en lo más básico. Por ejemplo, ¿qué son los derechos para ti? Bueno Jamie, los derechos para mí de forma básica es ese sistema u orden normativo que regula la conducta externa de las personas. Ok, podríamos decir que son los beneficios que adquieres como ciudadano por el simple hecho de hacer parte de la sociedad. Perfecto. Y entonces, ¿qué son los deberes? Bueno, los deberes vienen siendo las reglas, las normas, las leyes que se regulan en nuestra convivencia para la sociedad. Obligaciones o como tú ya lo dijiste, las normas que adquirimos también al ser parte de cierta sociedad. Como ya sabemos, el Estado está estructurado de cierta manera que muchos conocemos, otros ignoramos o algunas veces no le prestamos atención. ¿Sabes cuáles son las ramas del poder público? Sí. El poder público está constituido por tres ramas, que vienen siendo la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ok. Aclarando de que la legislativa formula las leyes, es decir, el gobierno, en dicho caso, una reforma a la Constitución, ella se hace cargo de eso, ¿verdad? También el cual lo compone el Senado y la Cámara de Representantes, ¿verdad? Bueno, ahora, la rama ejecutiva, ¿de qué se encarga? La rama ejecutiva es aquella que está encargada o la que está constituida por el presidente, el gobernador, el alcalde. Ok, y le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están a servicio de los intereses generales. Perfecto. Ahora hablemos de la rama judicial. ¿Qué me puedes decir respecto a la rama judicial? Bueno, te puedo decir que la rama judicial es aquella donde está inmersa o se encuentran también el juez, el magistrado, está el magistrado tribunal y también el de la corte. Claro, a esta rama le corresponde administrar, como su nombre lo indica, la justicia, es decir, solucionar conflictos y controversias entre los ciudadanos que se pueden presentar y también entre los ciudadanos y el Estado, porque no siempre estamos de acuerdo con lo que el Estado dice, por ejemplo. Y de esa rama hacen parte la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y consejos de Estado, todas esas entidades se encargan de digamos que, de poner en práctica la justicia. Pero aquí nace una buena pregunta. ¿Qué es para ti la justicia? La justicia es ese, podríamos llamarlo como esa parte donde velan por tus derechos, por tus deberes, donde hacen valer los derechos y los deberes de las personas. Ok, y entonces, de acuerdo a eso, ¿tú crees que estamos en un país justo? No, sinceramente no.
Pues mi concepto y para mi perspectiva no estamos en un país justo porque a veces, como nos podemos dar cuenta en nuestra sociedad, juzgan a una persona, a veces no tienen las pruebas suficientes para hacerlo o por X o Y motivo esa persona está siendo juzgada, pero no hay esa parte donde tú puedas mirar que sí, la persona está equivocada o no. Lo que pasa es que señalamos, juzgamos, pero no miramos o investigamos con anterioridad las cosas. Quizás sí, toda esta parte de la constitución política, de la rama, todo eso tiene sus pasos, pero aún le falta más para mirar y para ser un país donde haya justicia con todos y por igual, no únicamente con uno. Sí, a veces lo miramos de la forma en que por el poder que tienes, ahí va tu justicia o están siendo justo contigo, a veces con las personas que menos tienen o que no tienen esa capacidad de que tú puedas ayudarla, no son justos. Entonces, creo y considero que a Colombia le falta mucho por justicia y por ser un país justo. Claro, entonces tú hablas un poco como de la desigualdad y la inequidad que vivimos diariamente, porque eso no es un secreto para nadie. Exactamente, correcto. Que por lo general lo vemos a diario, en las mínimas cosas que hay en nuestra sociedad lo estamos viendo. Y mientras no haya una equidad, una igualdad, somos un país libre de hacer muchas cosas y como nuestra constitución lo dice, pero sin embargo deben de ser esos derechos y esos deberes eh, de la misma forma, deben de estar constituidos de la misma forma para que todas las personas, ni una se sienta menos ni la otra se sienta más, sino que todos estén justos donde deben de estar, en el lugar que cada uno corresponde. Sí, la cuestión en la situación de nuestro país en particular es que está muy bien estructurado, de hecho, o sea, es lo más organizado. Supongo que ante otros países está muy bien organizado, pero se ha quedado, digamos, corto al momento de ejecutar esa organización y poner en práctica todos esos artículos, porque hay muchos artículos y cosas en la Constitución que en realidad no favorecen para que, o sea, y en realidad para que fuera el super país, porque tiene la superestructura. Exactamente, ahí está el punto clave, la ejecución. No hay una buena ejecución en nuestra constitución política, ni en nuestros derechos, ni en nuestros deberes. Como te lo dije anteriormente, está ligado con lo que donde más se ve el poder reflejado es donde está la justicia, donde velan por los derechos y los deberes de esas personas, pero no hay igualdad para todos y no hay una buena ejecución, que es lo que debe haberse, porque claramente tenemos una muy buena constitución, unos muy buenos artículos donde vemos excelentes cosas para todos. Somos libres de hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, por decirlo así, pero esa ejecución y esas normas no están siendo aplicadas como deben ser. Desviarme un poquito del tema, porque está un poquito aclarada tu opinión respecto a, ¿tú crees que la justicia viene siendo colectiva o individual? Bueno, se supone que nosotros estamos constituidos, tenemos una constitución donde se despliegan varios artículos, y todo debe de estar conectado entre sí. Por lo tanto, mi respuesta sería que debe ser colectiva. De alguna u otra manera colectiva, porque de igual forma vamos a depender, presidente depende de gobernador, depende de presidente, como alcalde depende del gobernador, y así sucesivamente. Entonces debe de haber como esa unión, entonces por lo tanto debe ser una justicia colectiva. Ok, sin embargo, debe ser de origen individual y luego para que se fomente, para que se lleve a cabo, pues colectiva, así como me dices tú. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora yo te voy a mencionar como que para que
también los tengas presente otros componentes que hacen la estructura del Estado. Por ejemplo, los órganos autónomos e independientes, que son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia prevista especial. Estos pueden ser, por ejemplo, el Banco de la República, Comisión Nacional del Servicio Social, corporaciones autónomas regionales, en fin. También tenemos la organización electoral, como yo te decía. Este es un país bastante organizado, imagínate, pero no al momento de la ejecución, como ya lo habíamos dicho, nos quedamos o se queda corto. También hay organismos de control como la Contraloría, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, en fin. Ahora, tú sabes que hay derechos humanitarios. Todos hemos escuchado de derechos humanitarios, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué sabes o qué has escuchado tú de los derechos humanitarios? A ver, bueno, de los derechos humanitarios, podríamos decirlo que está relacionado con nuestra humanidad. Todo lo que tiene que ver con con nuestro quehacer, con todo el individuo, con toda la libertad, con todo lo que está reflejado básicamente en el ser humano, en lo que debe depender del ser humano, en lo que está, donde el que inmerse ahí o la persona, el universal ahí, somos todos nosotros. Ok, es como en resumen, los derechos humanitarios van de la mano con el respeto digamos que sí, el respeto por los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales son derecho a la vida, derecho a, exactamente, Exacto. que no atenten. Viene siendo esa parte, ese conjunto de normas que se establecen. Ok, para proteger los derechos principales, los fundamentales, por así decirlo, de toda persona. Ahora llegamos a un punto que es bastante interesante, porque muchas personas o muchas veces, me imagino que a nosotros, a ti también te ha pasado, que han pasado o has sentido que han pasado por encima tuyo, es decir, han vulnerado tus derechos. Pero ¿qué pasa cuando vulneran nuestros derechos sabiendo, o bueno, muchas veces lo ignoramos también, que tenemos una constitución que así como nos impone reglas, así también nos cobija con una infinidad de derechos que en muchos países y en muchas otras partes, en comparación de este, no existen o en fin, lo omiten. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Constitución, de pronto no voy a entrar a decirte leyes o artículos, porque la idea y el propósito de este video es que como profesionales y como ciudadanos principalmente, nosotros manejemos o identifiquemos, sepamos, tengamos en conocimiento de que hay cosas que nos cobijan y cosas que nos cobijan en casos explícitos. Entonces yo te estoy hablando de los mecanismos de protección y mecanismos de participación ciudadana, que me imagino que tú has escuchado al respecto. Okay. Los mecanismos de participación están relacionados con el cabildo abierto, el referendo, la consulta Ok, popular. exacto. Los mecanismos de participación son aquellas herramientas que nosotros tenemos como pueblo, por decirlo de cierta manera, para intervenir en la toma de decisiones. De hecho, se podría decir que nosotros podemos tomar decisiones como pueblo, claro está. Cada una de estas herramientas, digamos que tiene su objetivo, tiene su propósito, tiene su paso a paso. Que de hecho, también estamos en la Constitución, no te iba a mencionar ninguna ley, pero esa ley es la 134 de 1994. En esa ley tú consigues el paso a paso a seguir de cada mecanismo de participación, porque una cosa es saber que existen, pero luego que existen y quieres utilizarlo,
pues debes llevar cierta medida, cierto protocolo para que éste sea válido, ¿cierto? Ahora, de los mecanismos de protección ciudadano, ¿cuál identificas o cuál te llama la atención? De Mecanismos de protección. sí. Bueno, los mecanismos de protección ciudadana son aquellos instrumentos instituidos para proteger un evento o un eventual o una real pérdida de vulneración a amenazas de los derechos fundamentales. O sea, principalmente está, te podría decir, el sistema jurídico de las naciones, el sistema jurídico internacional y el sistema jurídico regional. Ok, sí, como tú lo has dicho, en pocas palabras, son las herramientas que tenemos en la Constitución Política para proteger nuestros derechos fundamentales. Un ejemplo es, bueno, ya que estamos hablando de nuestro país, es como eso que hacen las EPS, que a veces no estamos metiendo la solicitud para algún procedimiento y nunca nos contestan. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nosotros podríamos acudir digamos que, ¿cómo le llamaríamos? Acudir a la Constitución y ver qué es lo que nos cobija en ese caso, que puede ser un derecho de petición, una acción de tutela, porque en realidad hay un sinfín de leyes que como ciudadano y como en ese momento están vulnerando tu derecho a la salud, están vulnerando tu derecho a la vida, entonces tú puedes acudir. También tenemos, me parece interesante mencionarte, porque pasa mucho que tenemos el habeas data. El habeas data, que he escuchado, es esa herramienta que te protege al momento de que tu información personal y no tenga tu permiso. Es decir, una empresa para tener tus datos personales, tu información personal, debe tener tu autorización. Ahora, esto también eh, se usa cuando es información tuya, pero está alterada o cuando le están dando mal uso, en fin. También tenemos el habeas corpus, que creo que has escuchado un poco respecto a cuando hacen cuando a ti te privan de tu libertad, pero no de una manera muy legal, porque hay ciertas, al momento a ti de pronto ¿cómo se llama? De prestar, hay ciertos derechos, ciertas cosas que deben indicarte y de no hacerlo, pues ya no sería, digamos que eh, no estaría bajo margen legal respetando tus derechos. Dime, ¿sabías ¿Cómo? qué tanto sabías de esto y qué tanto te ha pasado, que has sentido que han pasado por encima tuyo y qué tanto has utilizado la Constitución, que tiene muchas cosas a nuestro favor, pero que a veces la tenemos ahí como que, bueno, está de lujo y tiene muchas cosas a nuestro favor, pero no lo utilizamos. Buen punto, Jamie, porque sinceramente así pasa. Bueno, sí, como profesional yo tengo que tener todo claro, todo lo que está establecido en la Constitución, porque de algún u otro motivo en la universidad me lo dieron, me dieron esa cátedra donde te daban a conocer, y no únicamente en la universidad, en el colegio también. Pero tú cuando llegas a la universidad te das cuenta con esta cátedra, bueno, en el colegio no le di tanta importancia, pero otra vez, ¿por qué me la están inculcando? ¿Y por qué cada día más me inculcan acerca? Porque es que ahí está el problema, la tenemos guardadita como un libro de que ahí está nada más para tenerlo de lujo, pero no lo aplicamos. Entonces, nos pasa XY problema, nos pasan tantas cosas, pues no sabemos por qué nos pasó, pero no sabíamos que si nosotros habíamos estudiado, leído ese libro, podríamos solucionar algo, podríamos tener una solución al X problema que nos esté pasando. Y eso no solamente puede pasar en mí, puede pasar en muchas personas, porque del 100%, digamos que un 80% no conoce muy bien la Constitución política. Podemos decir que un 20% es el que, más como que las personas
que estudian derecho o que están por la rama del derecho son las que se ven como que inculcando porque ya están en el deber de que ellos tienen que saberse la Constitución para poder establecer cualquier norma o reglamento se les aparezca o se les... Exactamente. Sabes que a mí me parece que estos ejercicios de pronto de compartir conocimiento deberían hacerse con más frecuencia y no tanto entre nosotros los que nos estamos formando o los profesionales como tú, sino entre las personas del común, que son a las que más atropellan y a las que más se le vulneran sus derechos porque ellas ignoran. O sea, en realidad hay personas que dicen como que, ay, sí, yo hubiese hecho esto, ignoran totalmente. Yo pienso que deberíamos darle mucha más importancia a la Constitución, o sea, no solamente de crear las leyes y guardarlas, sino darle importancia, porque si en realidad nosotros, que somos como los que vamos, en algún momento vamos a coger la rienda, por decirlo de cierta manera, tú en tu carrera o yo en la mía, o en fin, no sabemos qué vamos a hacer el día de mañana, pues deberíamos fomentar un poquito más, utilizar todas esas herramientas, porque yo pienso que el progreso y el cambio empieza individual, pero con el mismo objetivo, con la misma visión. Exactamente. El punto está ahí, en las personas más vulneradas, son las que desconocen de todas estas leyes. Pero si el Estado se encargara de que a esas personas también les llegara ese conocimiento, de esas reglas, de todo eso que rige ahí, de todo lo que nos protege y de todo lo que vela por nosotros, quizás el país fuera otro. Porque, bueno, tú estás formándote, yo ya pasé por la universidad, yo tengo conocimiento, sí, yo sé que la Constitución existe, que hay tantas cosas, pero otra persona X viene que no ha llegado a una universidad, no ha llegado ni siquiera a un colegio, ella desconoce de todo. Entonces, ves que sus derechos siempre van a ser los más vulnerados. Y nosotros como profesionales tratamos de que no sean porque ya tenemos un poco de conocimiento, pero si el Estado se encargara de que esas personas conocieran, el país fuera otro, tuviéramos otra concepción, otra visión, otra misión con nuestro país. Total. Sin embargo, hay algo que me llama la atención y es que sí, hay muchas personas que por desconocimiento pues se dejan pasar por encima, pero vemos muchos de los que ya tenemos conocimiento que decidimos ignorarlo. Ignorarlo y prefiero que el otro venga y se pase por encima a mí. Bueno, Exactamente. me alegró mucho que nos acompañaras el día de hoy. En realidad fue muy interesante la conversación contigo. Ojalá nos tomemos de tarea fomentar los derechos, decirle, vea, tú tienes derecho a esto, pero también tienes este deber, porque es que de eso se complementa la democracia. Entonces Correcto. yo quiero agradecer tu compañía. Gracias por todo. Que tengas Gracias a ti, Jamie, por hacerme partícipe de esta actividad. De verdad fue muy enriquecedora para mí. Igual forma, fueron conocimientos que vi, como lo dije anteriormente, pero tú me has ayudado a refrescarle un poco más porque no la tengo ahí presente. Sí, la conozco, sé que hay, existen artículos, cosas, todo eso, pero no la pongo en práctica. Quizás porque no me ha pasado algo, un problema donde la tenga que incluir, pero del resto me encantó. Gracias. de nada, Cande.